Hola queridos etimólogos, bienvenidos a un nuevo video del canal del etimólogo. Hoy nos toca la segunda parte del artículo de divulgación. Vamos a ver cómo se realiza el proceso de escritura de un texto expositivo, en tal cual que es el reportaje o el artículo de divulgación, también el de la mesa redonda, pero la mesa redonda lo veremos después. Hoy nos vamos a enfocar en el proceso de escritura de estos textos expositivos. Bueno, si no antes nada más que decir, vamos allá por los procesos de escritura de un texto expositivo son como los de uno de investigación. Hay que buscar el tema, delimitarlo, contextualizarlo y todo, pensar en todo. Y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo se ve ese proceso. Y vamos a empezar a explicarlo. Bueno, el proceso de escritura. El proceso de escritura, vamos a tener que los textos expositivos se comunican mediante signos, ideas, conocimientos y pensamientos. Al escribir nuestro texto, debemos hacerlo de manera clara, concreta, cuidando la precisión de nuestra redacción. Es decir, clara y concreta, esto quiere decir que debemos ser lo más sencillo nuestra escritura para que la gente que lo lea lo entienda con mayor facilidad. La cohesión de nuestros enunciados es decir, que vayan muy bien hilados, es decir, que estén utilizando correctamente los signos de puntuación. Y la coherencia es decir, que evitar las ambigüedades y las vaguedades y también que siga una misma idea. Si estás a favor, debes mantener siempre tus puntos a favor y nunca cambiar en contra. Siempre mantener la misma postura en tus textos. ¿Qué es la contextualización? Es decir, poner nuestro texto en contexto. ¿Y cómo lo vamos a poner en contexto? Vamos a seguir los siguientes 4 pasos. 1. El propósito con el que se escribirá. 2. El tipo de lectores que tendrá. Ok, primero, el propósito con el que se escribirá, es decir, difundir alguna información, dar a conocer un tema importante, dar a conocer las problemáticas de una sociedad que te has basado en una noticia. El tipo de lectores que tendrá. Recuerda que hay 2 tipos de lectores, el especializado y el no especializado. Porque a partir de ahí vas a empezar a desarrollar tu tema, cómo lo vas a manejar. Si es un lector especializado, vas a tener que mucho más tecnicismos, mucho más datos duros, y el lector especializado simplemente dar a conocer la importancia del tema y siendo lo más sencillo en tu redacción. El tipo de texto que escribirá, reporte o artículo de divulgación, y el tema que abordará con su tema delimitado. Luego tenemos la elaboración. El autor, después de haber definido el tema de investigación, comenzará con la búsqueda de información y consultar diversas fuentes como libros, revistas, internet, revistas, periódicos, entre otras, ¿sí? Ya después de que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y poner el contexto de nuestro texto, vamos a buscar fuentes, nuestras diversas fuentes de información que tengan que ver con el tema que estamos investigando. Es importante y de suma importancia el citar y registrar las fuentes. ¿Por qué? Porque el citar le va a dar mucho más credibilidad a nuestro texto cuando estemos haciendo alguna comparación de ideas o cuando requeremos poner un ejemplo de algo. Y citarlos de manera correcta nos va a ayudar a no caer en el plagio. ¿Qué es el plagio? Recuerda que el plagio es el robo de ideas de otra persona y no válido. Siempre es importante reconocer la autoría de otras personas y registrar las fuentes porque es necesario saber de dónde sacaste esa información, cuál es su origen, porque si alguien llega a estar interesado en algún tema que tú tocaste, pues
alguien más va a estar interesado en revisar esa fuente. Ahora vamos a ver cómo se citan las fuentes dentro del cuerpo del texto. Vamos a empezar con las breves. Tenemos 3 ejemplos. Vamos a ver, ejemplo de citas directas breves. Esto es tomado de un manual de citas del APA. El inciso A nos dice, según Panjic, 1983, página 55. Fíjate, aquí lo que está haciendo es que nos pone primero, antes de comenzar con la cita textual, nos pone los datos del autor, ¿no? Aquí vemos 1983, página 55, nos pone el año en que se publicó la obra y la página en que se encuentra esa cita textual. Y ya después viene, el texto es una unidad semántica, pragmática y gramatical, punto, ¿no? Y así es como de poner tu cita. Entre comillas, cierras comillas, punto. Vamos a ver otro ejemplo. En su obra, Van Dyck afirma que el texto es una unidad semántica, pragmática y gramatical. Abres paréntesis, 1983.5. Estas son las dos maneras de citarlo. Puedes ponerlo antes de la cita o después de la cita. Igual, pero siguiendo la misma, los mismos signos de puntuación. Comillas, cierras comillas, punto. Y después después del punto, puedes poner la cita, la referencia de donde obtuviste esa información. Vamos con otro ejemplo. Al interpretar estos resultados, Robbins and Hobbes, 2003, sugirieron que, comillas, abre cita, los terapeutas en caso de deserción pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres hacia el adolescente y no responder adecuadamente a las necesidades o preocupaciones de este. Cierras comillas y pones de dónde sacaste esa información. Ok, aquí lo que vemos es otra manera. Vemos que antes de iniciar con la cita, pones el nombre del autor, el año de publicación de la obra, y después dice, sugieron que, dos puntos, comillas, esos 3 puntos, como vimos ahí, dice que la cita está tomada no siempre de donde inició, sino que puede estar en medio o hay otra parte anterior de esa cita, ¿sí? Y se está eliminando. Muy bien. Y aquí al final vemos la página donde se encuentra esa información. Ahora vamos con las citas largas que son más de 40 palabras. Tenemos el primer ejemplo. Dice, inciso A, tal afirma como Ditulio, dos puntos. Aquí lo que vemos es que tenemos esto que nos indica que es la sangría que vas a utilizar o el margen para introducir la cita. Vemos tal como afirma Ditulio, dos puntos, y vas a poner un párrafo aparte, ¿no? No está dentro del texto, sino que es aparte, dentro del cuerpo, pero es un párrafo aparte. Y aquí lo vemos, el verbo es el núcleo del predicado y en última instancia el núcleo último de la cláusula, porque además de contener rasgos flexivos determina el número y el tipo de complementos de la cláusula, incluyendo el sujeto denunciado. Y aquí vemos que nos pone entre paréntesis el año de publicación de la obra y la página que se encuentra. Entonces, el primer ejemplo nos dice que cuando son más de 40 palabras, tenemos que ponerlo en un párrafo aparte con un margen diferente para que la gente sepa que eso es una cita. Y muchas veces va a cambiar también el tamaño de la fuente. Va a ser un poco más chica, no más grande, un poco más chica, un número más chica. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, si bien el concepto de modernidad surge en Europa, su influencia en el mundo fue decisiva. Al respecto, Picarte, autor, sostiene dos puntos. Y vemos cómo se hace
el margen, la sangría de 2.4, y vemos aquí la cita, vemos estos signos que nos indican una cosa. Nos indica que la cita no está completa, sino estamos omitiendo partes del texto. Y este SIG quiere decir que es un error de redacción propia de la fuente. Por eso es necesario que tú lo pongas ahí, SIG. Aquí lo vemos, el recuadro resalta que la edición va entre corchetes, o sea que tú estás omitiendo eso, y el SIG advierte de un error de redacción de la fuente. Y al final, como siempre, vamos a poner el año de publicación de la obra y las páginas en que se encuentra. Cuando la cita ocupa más de 2 páginas, tenemos que poner PP punto. Cuando era una sola página, nada más era P, como en los ejemplos anteriores, como lo vemos antes, ¿no? Aquí nada más, si está en una sola página, ponemos P, página 33, pero como aquí ocupa más de 2 páginas, pues le pones 59 y 60. Son las 2 páginas en las que se encuentra esa cita. Bueno, ahora vamos con las referencias bibliográficas. Ya vimos cómo se cita cómo hacer citas de la obra, ¿no? No importa si es revista, periódico o artículo. La persona sabe, conociendo al autor y el año, sabe a dónde se tiene que referir, a qué referirse. Luego tenemos, ya cuando hacemos nuestra referencia bibliográfica, lo tenemos que poner de la siguiente manera. Vamos a empezar con el nombre del autor, empezando por su apellido, y el nombre de pila va a ir con únicamente la abreviatura, ¿no? Luego tenemos el año, después tenemos, fíjate, tienes que seguir estos signos de puntuación. Apellido, coma, nombre, punto, entre paréntesis, año de publicación, punto. Luego ponemos aquí el título de la obra entre cursivas, punto. Lugar de publicación, 2 puntos, editorial. Entonces es autor, coma, punto, paréntesis, año, punto. Título de la obra entre cursivas, se acaba el título, punto. Santiago de Chile, lugar de publicación, 2 puntos, editorial Andrés Bello. Ahí está, ¿no? Y la sangría francesa, pues tú la vas a poner aquí después del nombre del autor y es igual 2.4. Eso lo puedes hacer tú de manera autómata. Ya algunos como Google Docs o Microsoft Word ya te dicen cómo hacerlo, ¿no? Si lo pones así en formato APA. Ahora vemos aquí otra, este es de un libro. La siguiente es de una publicación de una revista. Tenemos los mismos datos. Apellido del autor. Todos los autores van a empezar con apellido. Y aquí vemos punto coma para separar que viene otro autor. Punto coma, Brown, coma, J. Punto coma, Crawford, punto y coma, Carpenter. Luego tenemos el año del autor, el año de publicación, Molecular Dynamic Simulations of Tubular Structure and Calculation of Electrostatic Properties of Microtubules. Esto es el nombre del artículo. El nombre del artículo en una revista va en letra de molde, en la referencia bibliográfica. Y el nombre de la revista Mathematical and Computer Modeling va entre cursivas. Luego tenemos el número del volumen, que también va en cursivas. El número va en letra de molde y las páginas en las que se encuentra ese artículo. Empiezan a página 1055 y acaban a 1070, punto. Esos son los datos que debes conocer de tu obra y así cual los debes poner. Así los elementos que toda referencia deben contener son nombre del autor. El nombre del autor es autor,
editor o autor corporativo. El autor corporativo puede ser una institución, una empresa. El editor, a veces, además del autor, viene el editor. Título del libro, del artículo y del informe. Datos de publicación, año, lugar, editorial, edición, páginas. Esas son las referencias bibliográficas. Todos los datos deben tener esto, ¿no? Todas sus referencias deben tener estos datos. Ahora tenemos las referencias de Internet, las de online, porque a veces podemos consultar obras de Internet. Y aquí nos dice cómo le vamos a poner apellido, coma. Si vienen los nombres, tiene dos nombres, pones punto, punto. Entre paréntesis, el año de publicación, el título, como va entre cursivas, punto, y pone recuperado de HT y la liga en la que se encuentra, ¿no? Porque la persona mejor quiere ver de dónde consultar esa fuente. Y aquí tenemos un ejemplo de Jesús Domínguez, coma, apellido, nombre, punto. Entre paréntesis, el año de publicación, punto, la autonomía administrativa en Puerto Rico, punto, recuperado de HTTP, memorylogic.gov. Aquí tenemos otra, que es cuando no se conoce el año de publicación, le pones ND como no dado o no otorgado, o no data, dice no data. De SW es apellido, coma, nombre, punto, entre paréntesis, el año que no existe, título entre cursivas, todo ese es el título, y también puedes poner obtenido de HP Digital Library.open, y todo está, aquí está la ley, ¿no? Las referencias de Internet ahora con artículos científicos. Tenemos aquí el ejemplo, te pone autor, que es Miller Moya, es empezando por apellidos paterno y materno, coma, punto L, punto M, son sus nombres, y se ponen nada más las iniciales. Año de publicación entre cursiva, año de publicación entre paréntesis, punto. Una aproximación, el título del artículo es primero, antes que el nombre de la revista, a una aproximación zoológica a la noción de convención social. Punto, revista mexicana entre cursivas, es coma, 70, ahí está, entre cursivas, que es el volumen, y entre paréntesis va el número o fascículo. Y al final vienen las páginas en las que se encuentra ese artículo, ¿no? Cuando inicia y dónde empieza. Porque a lo mejor la persona lo puede buscar por apellido. A lo mejor la persona lo va a buscar por apellido. U otra persona lo busca por el título. Otra persona lo puede buscar por el nombre de la revista. Otra persona puede buscar por el número, el volumen, ¿no? El fascículo. Y otra persona lo puede buscar por las páginas en las que se encuentra, ¿no? Y aquí lo vemos, el nombre del artículo va en letra de molde y el nombre de la revista científica en cursivas. Las palabras número y volumen no se incluyen, simplemente se ponen así, ¿no? Tampoco sus abreviaturas, pero el volumen se indica en cursivas, ejemplo 70 como lo vemos aquí, y el número de la revista va entre paréntesis, ejemplo 5. Y al final se precisa la numeración de páginas, entre las cuales se ubica el artículo citado. Y aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Fernández, Río, coma, punto, y Menéndez Jiménez. Aquí no estoy poniendo coma, sino que pone un i. Méndez Jiménez a punto. 2013, año de publicación. Articulando conocimiento teórico, práctica educativa. Punto. Análisis y efecto, los efectos del material autoconstruido en las creencias de futuros docentes. Punto. Revista Infancia y Aprendizaje, se pone entre cursivas, coma. Cursiva entre el número del volumen es en cursivas, año entre paréntesis, coma y las páginas en las que se encuentra. Ahora vamos con la clasificación de los párrafos. Dependiendo de la
parte en la que se encuentren los párrafos es cómo se van a clasificar. Vamos a conocer esa clasificación. Tenemos el introductorio, donde se encuentra al inicio del texto. ¿Qué es lo que tiene, qué es de la información que tiene que dar? Se presenta el tema u objetivo, así como la estructura que seguirá en el texto. ¿Sí? Aquí lo vemos, ¿no? El introductorio es el que te va a dar como las nociones de lo que se trata el tema y lo tiene que hacer mucho más interesante para que sigas leyendo lo demás el artículo. Desarrollo. Es un párrafo expositivo, ya que en el que expone el tema que se mencionó en el párrafo introductorio. Ya en el desarrollo vas a encontrar todos los demás párrafos que van a estar acompañados de subtítulos, subtemas, gráficas, imágenes para ejemplificar el tema. Tenemos los transitorios, son aquellos que solamente que también aparecen en todo el texto. Son solamente aquellos que ayudan a realizar la transición entre párrafos, ¿no? Son, por ejemplo, terminan un tema y va a empezar otro, ¿no? Son aquellos que van a ayudar a terminar el tema de un tema y ayudan a iniciar el otro. Por eso se llaman transitorios. Tenemos el párrafo de cierre, que es el que va al final del texto, y en el último texto, en él se resumen y concluye lo mencionado en el texto. Podemos encontrar opiniones del autor, sugerencias, reflexiones del propio autor, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver es encontrar un artículo de divulgación para que se te haga más fácil de entender, ¿sí? Mira, vamos a buscar. Ahora vamos a artículo de divulgación, vamos a un ejemplo de artículo de divulgación. Aquí lo vemos, ¿no? Este es de la revista Cómo ves, de la UNAM, y el tema son los retos de Apolo y Artemisa. Aquí vemos inicio, número, índice 288, los retos de Apolo y Artemisa. Muy bien. Aquí tenemos el título, el nombre de la persona, y tenemos este primer párrafo, que es el introductorio. La humanidad está a punto de emprender el regreso a la superficie de la Luna con el nuevo programa espacial heredero del que nos lleva hace más de 50 años. Aquí vemos esto, ¿no? Es el párrafo introductorio y a partir de aquí comienza el desarrollo. Aquí vemos cómo cada subtema tiene su tema introductorio, su párrafo introductorio, y vemos estos que son los párrafos transitorios, ¿no? Los párrafos transitorios hasta llegar a un nuevo tema. Otra vez, comenzamos con el párrafo introductorio, el desarrollo, junto con el desarrollo y los párrafos transitorios hasta llegar a un nuevo tema. Cada párrafo, si te das cuenta, va a tener un tema. Es sobre un tema. Pues, cuestión de propulsión. Habla un poco de qué es lo que es la propulsión en las naves. Aquí tenemos un ejemplo de una de Orión y te va a poner en el otro párrafo, te va a poner otro ejemplo de otro cohete que utilizó la propulsión. El poder cómputo, cómo empieza la historia del cómputo en los lanzamientos de las naves. Entonces aquí lo vemos. El inicio de uno, cómo se ha utilizado en otras misiones, en misiones Artemisas. Los problemas inmediatos, ¿cuáles son los problemas que se enfrentan los astronautas al salir al espacio exterior? Bueno, el Apolo, de aquí, los problemas que tuvo el Apolo, otros problemas que puede enfrentar, los efectos de la radiación, la aceleración en los despegues, el traje especial, ¿no? Esos son los problemas que se pueden presentar en las misiones. El traje espacial, cómo se ha ido modificando, un poco de historia del traje espacial, cómo se han utilizado, lanzamiento aplazado, la historia, cómo es, poquito de historia, la noticia de por qué el lanzamiento Artemisa se ha visto aplazado, el agua, un poco del agua, la importancia del agua en las misiones, militares contra científicos, aquí vemos un poco de historia también, sobre la batalla que han tenido los militares contra los científicos, la cuenta regresiva de cómo se van llevando otras misiones.
Y aquí vemos, a no tenemos un cierre tal cual, sino que simplemente lo hace, ¿no? Encontrarse con el programa Apolo y el programa Artemisa es el resultado de una colaboración internacional por el momento en la NASA y las agencias especiales europea, japonesa y canadiense, ¿no? Aquí vemos cómo él cierra, vemos aquí al final vemos cómo las fuentes que se utilizaron, cómo vemos cómo está citado. Esto está citado en formato APA, ¿no? Y aquí vemos otro, ¿no? Esto es en formato MLA, esto no está en formato APO, sino en formato MLA. Porque no está como lo vimos en los ejemplos, pero lo más seguro es que te lo pidan así, ¿no? Y aquí hay otros más ejemplos. Es así como se construye un artículo de divulgación. Espero que te haya quedado claro el tema y nos vemos en el próximo video para ver lo que es la mesa redonda, la importancia de la mesa redonda y sus elementos que constituyen una mesa redonda. Adiós.